más de 10.000 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto de China. Alrededor de las 6 de la mañana se presentó un sismo, no nos han... TG1, un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. A caldo spetta lei. Dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. A esa hora. Según los organismos de socorro, una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Aquí, en el puente de la calle 25, carrera 10ª de Caracas. El proyecto ARP, o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, por sus siglas en inglés, es financiado principalmente por los organismos de defensa de Estados Unidos. Según las fuentes oficiales, se trata de un programa encargado de estudiar las propiedades de la ionosfera para mejorar así los sistemas de comunicaciones. Sin embargo, las potenciales capacidades del principal instrumento utilizado en el complejo del proyecto ARP han provocado severas acusaciones sobre su verdadero propósito. Mientras científicos aseguran que son meramente de observación, es bien sabido que las antenas que conforman el complejo son capaces de enviar estímulos hacia la ionosfera, la parte cargada de la atmósfera, para provocar a voluntad catástrofes tales como huracanes, sequías, tornados y hasta terremotos, mediante el cambio de fluctuación y presión atmosférica en puntos específicos del planeta. El complejo ARP comenzó a funcionar en 1993 y desde entonces se ha gastado más de 250 millones de dólares en el proyecto. A pesar que hay quienes dicen que dicho proyecto no es una amenaza o un arma, está en seria duda, ya que en su momento Rusia y el Parlamento Europeo estuvieron muy atentos a su desarrollo e incluso pidieron estudiar los posibles riesgos ambientales de este. Al proyecto ARP se le ha acusado de varias catástrofes como el temblor de Haití, que mató a miles de personas, permitiendo la invasión silenciosa de Estados Unidos en la isla, y del huracán Katrina en 2005. Estas aseveraciones se respaldan en el comportamiento de la ionosfera y la forma que toman las nubes por los cambios en ella, vistas incluso horas antes de estas catástrofes. No obstante, es incierto si este proyecto esté siendo utilizado debajo de las miradas públicas como un arma, y seguirá siendo solo un misterio para quienes no comprenden el poder oculto que yace en la manipulación de la ionosfera. Hola amigos,
todos y bienvenidos a dar un paso más en el descubrimiento de la verdad. La verdad es que esta semana se están dando confirmaciones reales a lo que ya llevamos avisando, la verdad, bastante tiempo, ¿no? Como por ejemplo el comienzo de una era glacial, causada, como hemos analizado, ya desde hace años por una disminución de la actividad solar y por una alteración de las corrientes. También deciros que el rover chino Yutu no está tan muerto como lo habían avisado y han reconocido al fin el uso de los chemtrails en los aviones. Esto especialmente resulta llamativo, pero es cierto. La principal cadena de televisión privada alemana, la RTL, aseguró que el ejército está manipulando el clima del país. Y todo esto a través de los chemtrails. Y bueno, este tipo de noticias lo único que hacen es confirmar las advertencias que llevamos haciendo en este canal durante años. Pero hoy vamos a hablar de algo muy preocupante que no tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora. Hoy vamos a hablar del terrible HAARP. Recordemos que el HAARP es una base de transmisión que se encuentra en Gacona, Alaska, donde una red de 180 antenas instaladas sobre una superficie de 14 kilómetros cuadrados dirigen al cielo un bombardeo de ondas electromagnéticas para aumentar la densidad del plasma de la ionosfera. Todo esto causa alteraciones meteorológicas e incluso alteraciones en humanos, según sea el propósito. Como hemos comentado más veces, el HAARP opera como un potente radiotransmisor de alta frecuencia capaz de producir 10 megavatios de potencia y modificar la composición de la capa de la ionosfera, situada a 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. Estas instalaciones fueron creadas con un propósito: poder alterar la meteorología de tal manera que resulte tan destructiva como una bomba atómica. Los creadores del HAARP intentan ocultar esta información, afirmando que es para poder destruir asteroides en las capas altas de la atmósfera o para estudiar el comportamiento de la ionosfera, y también afirman que es para lograr conexiones de radio a larga distancia. Esto que dicen es cierto, pero en los documentos oficiales del HAARP también se afirma que es una potente herramienta de alteración del clima. Lo cierto es que científicos de la Universidad de Stanford aseguraban que el clima mundial podría ser controlado mediante la transmisión de señales de radio relativamente pequeñas, alterando los cinturones de Van Allen por resonancia. Esto se logra con pequeñas señales activadoras que pueden controlar energías enormes. Recordemos que en marzo de 2010, History Channel emitió un extenso documental sobre el HAARP. Los realizadores del programa televisivo se refirieron a la aparición de nubes químicas y estelas incandescentes que, curiosamente, 2 años después, se han comprobado que efectivamente eran producidas por el HAARP. Como sabemos, y desde hace tiempo, se reportan vídeos, documentos e imágenes de nubes extrañas alrededor de todo el mundo. Algunas hacen formas que permanecen en los radares meteorológicos, y no solo eso, sino que el mismo documental de History Channel afirmaba que existía un control de las lluvias a partir de modificar el plasma de la ionosfera para crear, en concreto, inundaciones, acelerando la formación de nubes densas con fumigaciones adicionales de yoduro de plata. Todo esto produce cristales de hielo y acelera la precipitación pluvial. La generación de estas lluvias torrenciales tiene un propósito, que es la guerra climatológica. Y no es el único procedimiento, ya que existen otros procedimientos electromagnéticos para provocar terremotos, sequías y olas de calor.
Hace un año, el 25 de febrero de 2013, el Naval Research Laboratory, NRL, con sede en Mississippi, informó mediante un boletín publicado en su portal que sus investigadores adjuntos al programa HARP lograron producir, con éxito, una nube de plasma de alta densidad. Esta nube es capaz de mantenerse en la atmósfera superior de la Tierra durante 1 hora. Si ese fue el último programa del HARP, ¿cuándo será el siguiente? La respuesta a esa pregunta es ahora mismo. Uno de los programas del HARP fue puesto en funcionamiento a principios de este año 2014, a la vez que restringían al público el poder navegar a través de sus páginas web, lo cual quiere decir que si intentas acceder a las webs del HARP para ver principalmente para ver si hay coincidencias entre su actividad y el tremendo cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad, que es bastante evidente, vamos. Pues bueno, si intentas acceder a estas webs, te sale un mensaje de que la página web no está disponible. Son demasiadas coincidencias, ¿no creéis? Lo peor de todo es que Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, Ecuador, Uruguay están sufriendo clima extremo. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, inundaciones causadas por lluvias nunca vistas, con cientos de miles de habitantes que nunca más recuperarán sus cosechas. Una de las personas que he comprobado que están seguras de todo esto es Fabricio Chavarría Velázquez, miembro del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias de Bolivia, el CENIC-B. Este investigador asegura que esta ola de inundaciones, esta ola de lluvias torrenciales en Sudamérica, en determinadas partes de Sudamérica, precisamente y extrañamente coincide con las señales de intensa actividad durante el mes de enero que acaba de pasar en las antenas del HARP, con lo que estamos comentando del reciente programa que están iniciando. Chavarría hizo un seguimiento online al magnetómetro del HARP y afirma que el sitio oficial del proyecto HARP está, digamos, usando su magnetómetro de inducción y que coincide con la actividad, especialmente lluvias torrenciales y lluvias de Bolivia. Que coinciden, digamos, los días con la actividad del HARP, especialmente el día 12, el día 18 y el día 20 de enero, coincidiendo con las lluvias torrenciales de Bolivia, los problemas en Ecuador, en Venezuela y el desbordamiento de ríos en Brasil. Todo esto coincide con el uso del magnetómetro del HARP. Son todo extrañas coincidencias que dices tú, justo. Pero no solo hay estas coincidencias. Todo esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Ciertamente el HARP es una nueva forma de atacar a otros países sin que se den cuenta. Rusia lo sabe, porque tontos no son, y por eso ha construido el Sura. Que bueno, el Sura son unas instalaciones muy parecidas al HARP, pero visiblemente con menos potencia. Y ahora os voy a mostrar algunas de las extrañas coincidencias del HARP con los desastres naturales ocurridos. Por ejemplo, existen registros de actividad electromagnética en las antenas del HARP durante el terremoto de Japón. Esto lo sabe mucha gente. El magnetómetro de Gakona, en Alaska, señala que el HARP emitió señales hacia la ionosfera antes de que ocurriera el desastre. El terremoto de Haití, sin ir más lejos,
no sé si os acordáis, también coincidió con la actividad del HARP, cuya web en tiempo real, ahora bloqueada o clausurada o Dios sabe qué, registró un envío de ondas a la ionosfera precisamente cuando ocurrió este desastre en Haití. Qué extraño, todo esto pasó en enero de 2010. Qué coincidencia. Se tiene también evidencia de que los magnetómetros del HARP estuvieron activos durante la primera semana de octubre del 2012, cuando justo, qué casualidad, se activó el huracán Sandy, que afectó a países como Colombia, Venezuela y Cuba. Los países latinos, ahora mismo, muchos de ellos están en alerta. Por ejemplo, Perú ha declarado alerta roja en la cuenca amazónica del río Madre de Dios. Bolivia está en alerta, como estamos comentando ahora, por lluvias torrenciales. En Brasil, los ríos están destruyendo absolutamente todo a su paso. En Ecuador, las autoridades están alerta ante una erupción del volcán Tungurahua, que desde el sábado pasado registra explosiones y emisión permanente de cenizas que han cubierto a varias ciudades del país, incluida la capital de Ecuador, Quito. Todo esto reportado por fuentes fiables como la página web de Red Hum, que es la red humanitaria del Caribe y América Latina. Y bueno, comentaros que con respecto al clima del resto del mundo, creo que está cambiando drásticamente, pero esto es evidente, no hace falta que yo lo diga, es que no hace falta ni mencionarlo. Aquí en el norte de España, aquí mismo, llevamos 2 meses, te lo puede decir cualquiera que viva aquí, con lluvias seguidas. Vamos, que el diluvio universal es un juego de niños comparado con esto, amigos. Y bueno, resumiendo ya, deciros que la madre tierra está sufriendo golpes por todos los lados. Estamos abusando del clima y seguimos creando armas para destruir la tierra. Y también, evidentemente, para destruirnos a nosotros mismos, porque si destruimos la tierra, nos destruimos a nosotros mismos, tanto de manera indirecta como indirecta. Las grandes potencias, como Estados Unidos o Rusia, siguen con su guerra fría personal, sin darse cuenta de que con el tiempo saldrán ellos también perjudicados. Muchas gracias por ver otro videoprograma más de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hay muchos temas de que hablar, muchas cuestiones, pero hoy vamos a dedicar un videoprograma al HARP. Están ocurriendo cosas extrañas, nuevos acontecimientos, y sospechamos que está implicado o detrás se encuentra esta maquinita, el HARP. En este videoprograma vamos a hacer 2 cosas. En primer lugar, a explicar qué es el HARP, y en segundo lugar, a contaros cuáles son esos acontecimientos de los que estoy hablando. Veréis, el HARP es la traducción de esas siglas, sería algo así como Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Unas siglas que quizás a muchas personas no le digan nada. Lo cierto es que detrás de ese programa de investigación de auroras se encuentra una poderosa máquina capaz de emitir enormes cantidades de energía al espacio atmosférico. El HARP, como tal, está situado en Alaska, uno de los estados de Estados Unidos, en una zona llamada Gakona. No piensen ustedes que solamente hay un HARP, que los norteamericanos solo tienen un HARP. Hay más países que tienen sus HARP. Os voy a poner un mapa en el cual vais a ver otros HARP que hay en el mundo. Hace tiempo había una sola máquina. Ahora cada vez hay más. Al parecer la máquina tiene importantes aplicaciones y el resto de países quieren hacerse con esta tecnología. Veréis. Si observáis este mapa que os pongo aquí, veréis que no solo hay en Gakona, también se sospecha que en Área 51 y en Long Island hay más. En el Reino Unido, en Noruega, en Tromsø concretamente, en Rusia, el proyecto Sura, también en China, incluso en
Australia, Brasil, en Perú también se está investigando con un programa parecido. En realidad, muchos países de este mundo han descubierto las maravillas de este sistema y están investigando con ello. ¿Pero qué es el HAARP? Vamos a centrarnos en el que más conocemos debido a su antigüedad. Bueno, pues el HAARP es, para haceros un dibujo que lo podáis entender, algo así como 180 antenas capaces de emitir hasta 1.000 millones de vatios a la atmósfera. Algunas fuentes apuntan que es capaz de emitir 3,7 gigavatios de potencia. 3.700 millones de vatios. Veréis, el HAARP es algo parecido a esto. Imaginaos una extensión de terreno llena de antenas con forma de T, para que os hagáis una pequeña idea. Esta enorme extensión de terreno, que pueden ser varias hectáreas, dispuesta con antenas, está alimentada por una central térmica. ¿De acuerdo? Hay una central térmica que se dedica a alimentar esta área. Entonces el HAARP lo que hace es que estas antenas son cargadas y esa energía es lanzada al espacio. No al espacio exterior, al espacio atmosférico. Y es lanzada con una terrible fuerza. Esta central que tiene situada aquí es una central de gas natural y bueno, pues está única y exclusivamente dedicada para alimentar la potencia de esta máquina. El HAARP utiliza una extraña tecnología. Dicen, o algunos piensan, que esta tecnología nace de ciertas patentes arrebatadas a Nicolás Tesla, pero de esto hablaremos luego. En estos momentos está denominado, o se denomina, Proyecto Militar No Bélico. Así es como ellos lo denominan. Y utiliza o lanza esa enorme cantidad de energía, recordar como mínimo 1.000 millones de vatios, lo lanza a una capa de la atmósfera que se denomina ionosfera. La Tierra tiene varias capas, por ejemplo la estratosfera, la capa de ozono, la capa ionosférica, la exosfera, tiene una serie de capas, la troposfera. En fin, y cada una está situada a unas distancias concretas. Si, por ejemplo, vemos aquí la Tierra, bueno, pues podríamos claramente ver cómo esa Tierra, debido a las diversas densidades y su composición atmosférica, tiene varias capas que la rodean, unas de un tipo, otras de otro, ¿de acuerdo? Pero hay una capa en concreto en la que se produce un extraño efecto. Y esa capa la vamos a denominar, o se denomina, de hecho, la ionosfera. Es una capa que comienza a los 48 kilómetros de altura aproximadamente y se extiende bastante más allá. Teóricamente, el procedimiento de funcionamiento del HAARP es por rebote ionosférico. Como ya he dicho, esto sería la Tierra y estas serían sus diversas capas. Hay muchas más, podríamos llegar hasta los llamados cinturones de Van Allen, pero no vamos a entrar ahí. No estamos en una clase de geofísica. Vamos a explicar qué es lo que hace el HAARP. Veréis, si esta es la curvatura de la Tierra, imaginaos, esta es la curvatura de la Tierra, por cierto, muy mal hecha, pésimamente hecha. Vamos a hacerlo bien. Si esta es la curvatura de la Tierra de una manera más correcta, podríamos ver como si yo sitúo una antena en esta posición, una antena, y quisiera comunicarme con otra antena que está en esta otra posición, bueno, pues las ondas de radio van en línea recta y no podría comunicarme de manera directa. No puedo. Como veis, bueno, pues la Tierra interfiere el paso de esas comunicaciones. No podría. Para ello se diseñó el HAARP. Antiguamente ya existían otros métodos. Utilizaban la ionosfera para las comunicaciones a larga distancia. Pero el HAARP funciona de la siguiente manera. Veréis. Como la línea del horizonte supone un poderoso hándicap para las comunicaciones a larga distancia, hace muchos años, y cuando digo muchos años me refiero pues más de 80 años, se descubrió que en la atmósfera había una capa,
una capa atmosférica ionizada. En esa capa, si se emitía a una frecuencia concreta, lo que se producía es que las ondas rebotaban. Y cuando las ondas rebotan, ¿qué ocurre? Que puede superar la línea del horizonte. De tal modo que esas dos antenas que anteriormente no se podían comunicar, hoy en día, desde hace ya muchos años, se pueden comunicar. ¿Cómo lo hacen? Pues como lo habéis visto. El emisor A envía una señal a esa capa atmosférica, rebota y llega al punto B a través de este, bueno, pues sencillo sistema. Existen otras formas de comunicación, algunas incluso hasta exóticas, como puede ser el llamado rebote lunar. Utilizan la luna como un espejo, lanzan una onda, esa onda rebota y es capaz, con ese sistema, es capaz o se puede comunicar a larga distancia. Pero el problema de la luna es que no es estable y la luna solamente podría permitir esas comunicaciones en momentos puntuales. Digamos que esto es básicamente lo que hace el HARP. Estas serían unas antenas que lanzan una poderosa onda de energía que rebota en la ionosfera y llega al punto donde queremos llegar. La cuestión en realidad es mucho más sofisticada que lo que os acabo de enseñar aquí. El tema está en que este rebote ionosférico, y es curioso, se puede hacer por múltiples etapas. Y cuando digo múltiples etapas me refiero a que puede subir, rebotar en la Tierra, volver a subir para finalmente llegar al punto B. Con lo cual, y con esta serie de rebotes que puede hacer, esta serie de rebotes que puede generar Tierra, ionosfera, ionosfera, Tierra, sería capaz de circuncidar la Tierra, dar la vuelta a la Tierra. Bien, vamos a proseguir con el HARP. Nos vamos a apartar un poco de esa teoría de cómo funciona el HARP y nos vamos a centrar en él. En teoría, ¿para qué se está utilizando el HARP? En teoría, el HARP se está utilizando para la prospección del subsuelo. ¿Qué hay debajo del suelo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues utilizando unas frecuencias concretas que al rebotar por debajo del suelo devuelven otra frecuencia, y esa frecuencia que devuelven, al ser modificada o alterada, indica concretamente qué es lo que hay ahí debajo. Os pondré un ejemplo gráfico. Veréis, es bastante sencillo. Imaginad por un momento, ya he dicho antes, que pues esta es la Tierra, ¿de acuerdo? Yo mando una serie de ondas electromagnéticas de una frecuencia muy concreta, y no vamos a entrar en detalles, y aquí, por ejemplo, hay un silo nuclear, ¿de acuerdo? Pues lo que hacen estas frecuencias es que penetran en el subsuelo y devuelven otra señal distinta que identificaría la posibilidad de que en esta zona existiese algún tipo de búnker o de silo de misiles. Pero vamos a continuar con las ideas del HARP, las oficiales, para explicaros, para continuar con este tema que tampoco quiero que se alargue demasiado. Bien, se utiliza para las comunicaciones a larga distancia, con submarinos, por ejemplo, y para la prospección del subsuelo, lo que hay debajo del suelo. Podrían encontrar minerales, podrían encontrar, pues no sé, zonas con agua en el subsuelo, o incluso me atrevería a decir que serían capaces de encontrar zonas donde existen recursos petrolíferos. Hasta aquí lo que oficialmente hace. Pero ¿qué es lo que podría hacer el HARP? Bien, cuando estás mandando 1 gigavatio de potencia a la atmósfera, lo que haces es calentarla. La calientas mucho. Y ese calentamiento puede producir una modificación del clima. ¿Sí? Podría hacer que en una zona concreta las nubes desapareciesen durante meses, o quizás años, y en aquella zona provocar una enorme sequía. O lo contrario, o podría producir enormes huracanes. Podría modificar el clima a unos niveles sencillamente alucinantes, lo que se denomina geoingeniería. También puede hacer otra cosa. Puede modificar las capas tectónicas.
Evidentemente, si le imprimimos al subsuelo en un punto del subsuelo le metemos 1 gigavatio de potencia, lo que podemos generar es que las placas tectónicas de la Tierra se muevan. ¿Y qué ocurre si las placas tectónicas de la Tierra se mueven? Terremotos, volcanes. Veréis. Hace tiempo, si os acordáis del terremoto de Japón, desde Mundo Desconocido hicimos un vídeo que podéis ver aquí. En aquel vídeo explicábamos cómo misteriosamente una fuerte potencia del HAARP se había producido en el momento preciso del terremoto de Japón. Lo podéis ver en ese sitio que os he indicado. ¿Casualidad? No lo sé. Lo cierto es que ahí está. Pero ¿qué más cosas puede hacer? ¿Qué más cosas podría hacer el HAARP? Y aquí es donde viene lo siniestro. Veréis. Esas ondas de las que hemos estado hablando, esas ondas que pueden llegar a una zona concreta, imaginaos en una zona en la que viven un montón de ciudadanos, una ciudad importante, o un pueblo, o una zona estratégicamente necesaria para ser tomada o para ser conquistada. Y aquí hay una serie de individuos molestos a los que hay que expulsar de esa zona, o una serie de individuos que nos interesan que estén en un estado concreto. Si yo lanzo a esos individuos una frecuencia concreta, los lanzo una frecuencia concreta, quizás lo que les esté haciendo sea modificar su conducta, su comportamiento. Si comprendo perfectamente la biología humana y el proceso de las frecuencias en la propia biología, podría modificar el comportamiento de estos individuos, por volverles irritativos, o que estuvieran constantemente histéricos, irritados, nerviosos, que estuvieran deprimidos, ansiosos. Podría hacer muchas cosas. No sé si podía incluso inducirles a la muerte. Lo cierto es que si bombardease a estos individuos con alguna frecuencia concreta y posiblemente con una potencia determinada, podría modificar la química de su cerebro. Esto es posible, la modificación de la química cerebral debido a las frecuencias electromagnéticas. Y el HAARP emite frecuencias electromagnéticas y puede lanzarlas a cualquier parte del planeta. Puede modificar nuestro comportamiento humano. Pero eso es algo muy poco demostrable. No obstante, al final vamos a hablar de un curioso acontecimiento que ha sucedido, que nos hace pensar que algún HAARP, alguno de esos HAARP que hemos visto en la imagen que os he mostrado de los diversos HAARP que hay, tanto funcionando como en proyecto, ha podido provocar. Pero vamos a continuar. Veréis. El HAARP nació en los años 70. Nació de un proyecto que se llamaba el ROSAR. El ROSAR quiere decir radar relocalizable sobre el horizonte. Y se utilizaba, como ya he dicho antes, para superar esa línea del horizonte que los buques de guerra pues no podían ver. Podían ser derribados por misiles que a una larga distancia eran lanzados e impactar sobre el buque. Y el barco ni se enteraba, porque ese misil estaba por debajo de la línea del horizonte. Era invisible para ese barco. El HAARP lleva operativo desde los años 90 y concretamente obedece a una patente cuyo número creo recordar que es el 4686605, perteneciente a un físico, un tejano de Texas, cuyo nombre es Bernard Eastlund. Este físico hace referencia en su patente, la patente del que podríamos denominar el HAARP, a que es un método y un equipo capaz de cambiar una región de la atmósfera en la ionosfera y magnetosfera. La empresa propietaria del HAARP es Raytheon, una empresa que se dedica a la alta tecnología militar, a los más altos niveles, una empresa bastante extraña. Bien, y ahora vamos a hablar de ese acontecimiento que os he dicho al principio. Veréis, hace unos días, tal vez una semana, no recuerdo exactamente el tiempo, han aparecido 3.000 delfines muertos en la costa de Perú.
Se decía o se sospechaba que era debido al ecorradar que se estaba utilizando para las prospecciones en el subsuelo marino en busca de bolsas de crudo, de petróleo. Pero lo curioso es que ahora han aparecido 1.200 pelícanos muertos. Sí, pelícanos. ¿Quién está produciendo estas masacres de animales? ¿Cómo pueden morir todos estos animales? ¿Se está utilizando esta tecnología a un cierto nivel? ¿Se está haciendo prospección con el HARP? ¿Están viendo qué es lo que hay debajo? ¿Están intentando buscar bolsas de petróleo? Y mientras tanto, esas frecuencias, al impactar con la biodiversidad de la zona, las está sencillamente matando. ¿Es posible que esto esté sucediendo? ¿Todo corresponde al ecorradar de las prospecciones? ¿Causa-efecto? ¿Cuántos animales tienen que morir más en la zona? O tal vez tienen que empezar a desaparecer personas, morir personas. Algo está ocurriendo. Y desde luego estas misteriosas muertes, estos extraños efectos geológicos, desde terremotos, volcanes y algunos acontecimientos climáticos, parece que obedecen a tecnologías de este tipo. Yo no lo afirmo, pero desde luego todas estas pruebas parecen apuntar a una misma dirección. Y esa dirección no es otra más que esta de aquí. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, que ya llevamos un buen rato hablando, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Bueno, 31 de mayo de 2014, aquí estamos a 1:00 de la mañana en Madrid, hoy sábado, y bien, una vez más, nubes fumigadas con efecto HARP, ¿no? O sea que en definitiva esas nubes han sido fumigadas abundantemente y ahora mismo le están aplicando, las están bombardeando con estas ondas ELF, ¿no? Ondas ELF que son emitidas por antenas que tienen repetidores un poco en muchos sitios, ¿no? Entonces se habla de HARP, pero está claro que esto no lo hace el HARP, ¿no?, de Alaska, porque hay repetidores un poco en todas partes y las simples antenas realmente pueden provocar esto, ¿no? Entonces se llaman ondas ELF, desde el nombre en inglés, ELF, Extreme Low Frequency Waves, que efectivamente quiere decir ondas con frecuencia extremadamente baja, que también es capaz de
afectar lo que es un poco nuestro sistema nervioso, ¿no? O sea que ahí está un poco el punto que tiene que ver con cómo esto afecta a tu salud, ¿no? En fin, 31 de mayo de 2014, aquí seguimos en Madrid con esto casi a diario. Gracias. Bueno, estamos aquí en Madrid el 31 de mayo de 2014 y son las 7:30 de la mañana y luego dicen que son nubes, ¿no? Está claro que no. O sea que entre HAARP y evidentemente la capa tóxica que han estado echando, pues eso es lo que hay, ¿no? O sea que fijaros un poco en los detalles. Alguno un poco dormido te dirá que la naturaleza es espectacular, pero bueno, está claro que las nubes no son así, ¿no? Que es un poco ya la gracia. Y entonces, estos son un poco los rastros de lo que han fumigado, porque tampoco es que sea una nube, evidentemente. Y con el efecto de las ondas ELF, pues eso es lo que hay, ¿no? Y bueno, llevamos ya unos días en que efectivamente está HAARP así todos los días y la gente no hace otra cosa que quejarse que efectivamente se encuentra mal, le duele la cabeza, se nota agresiva, etcétera, etcétera. En fin, o sea que eso efectivamente sí que afecta a tu salud, afecta a tu forma de sentirte, etcétera, etcétera, ¿no? Pues nada, así como estamos en Madrid este 31 de mayo a las 7:30 de la mañana. En fin, muchas gracias. Sí, podemos ver un poco en qué se ha quedado el HAARP de hoy, ¿no? O sea que cielo absolutamente despejado y lo poco que queda de nubes ahí al fondo, ¿no? O sea que frente totalmente destrozado. Pues nada. Son más de 10.000 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto de China. Alrededor de las 6 de la mañana se presentó un sismo, no nos han... TG1, un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. A caldo spetta lei. Dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. A esa hora. Según los organismos de socorro, una emergencia como esta nunca se había registrado en Bogotá. Aquí, en el puente de la calle 25, carrera 10ª en Caracas.
Bienvenidos una vez más a Zona de Investigación. Hoy vamos a hablar de la base HARP. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha decidido dar por finalizado el proyecto HARP. Este proyecto de antenas de alta frecuencia que costó en su día $300 millones y que requería un presupuesto anual de $5 millones para su operatividad, en junio será desmantelado. ¿Pero realmente ha terminado? Recordemos cómo comenzó todo. Nikola Tesla fue uno de los genios de la humanidad. El croata era un as del electromagnetismo. Según él mismo declaró el New York Times, fue capaz de inventar un rayo gigante que acabaría con las guerras, ya que con ese rayo cualquier país podría destruir a otro inmediatamente. También inventó un sistema de energía libre, con el cual cada una de las personas de la Tierra podría obtener electricidad con solo clavar una vara al suelo. Algo increíble. Obviamente esto no se aplicó, ya que al no ser rentable a la élite no le agradaba. Entre otras cosas, Tesla fue capaz de desarrollar un simulador de terremotos. Cuando Tesla falleció, el gobierno de los Estados Unidos confiscó todos los documentos de su despacho, en los que constaban sus estudios e investigaciones. Dichos documentos aún no se han desclasificado. La idea de tacharlo como una persona con alteraciones mentales ha sido usada para ocultar muchos de sus inventos y aportaciones a la ciencia, dado que podrían afectar a intereses varios y a la propia seguridad nacional. Resulta muy sospechoso que la sociedad conozca más a Thomas Alva Edison que al propio Tesla, quien fue mucho más trascendental. Las teorías indican que esta tecnología robada a Tesla por los Estados Unidos fue utilizada para generar control tanto poblacional como climático. En unas instalaciones militares situadas en Gacona, Alaska, se desarrolló el misterioso y pretencioso proyecto HARP, el cual consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, son como una sola antena que emitiría 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. HARP actúa como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. HARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad podría también afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos. Un cambio climatológico en un hemisferio desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio. Una posibilidad que no se debe descartar, sobre todo según las opiniones de científicos de la Universidad de Stanford, que aseguran que el clima mundial podría ser controlado mediante la transmisión de señales de radio relativamente pequeñas. La División de Alta Tecnología de Defensa de Estados Unidos y la Universidad de Alaska son copropietarios de estas siniestras antenas que han dado que hablar tanto. David Walker, subsecretario adjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la Ciencia, la Tecnología y la Ingeniería, dijo: "Significa un área para la cual no vemos la necesidad para el futuro". Pero el señor Walker continuó: "Nos estamos moviendo hacia otras formas de gestión de la ionosfera, algo para lo que HARP fue diseñado, para inyectar energía en la ionosfera y poder realmente controlarla. Pero el trabajo se ha completado". Ha reconocido claramente que HARP se hizo con el control de la ionosfera, ni más ni menos, durante todo este tiempo. Quizás es que disponen de otro dispositivo o de tecnología más avanzada que permite hacer lo que el HARP hacía de manera mucho más eficiente. Tal vez. Muchos creen que se trata de este innovador aparato tecnológico conocido curiosamente como el Tesla Weapon Platform SBX-1, un radar móvil que funciona desde 2006. El buque ha pasado tiempo de mantenimiento y reparación en Pearl Harbor, incluyendo 170 días en 2006, 63 días en 2007, 63 días en 2008, 177 días en 2009 y 51 días en 2010. Cuando no estuvo en Hawái, el radar ha estado en despliegues operativos en el Pacífico, incluyendo viajes por las aguas de Alaska. Pero un dato curioso: el barco no ha atracado nunca en Alaska, a pesar de la construcción de un sistema de 8 puntos de la cadena de amarre, instalado en 2007 por la modesta cifra de $26 millones, en la bahía de Kuluk, situada en la isla de Adak. Está claro que Estados Unidos no invertiría porque sí $26 millones, menos para construir un sistema que nunca será utilizado. Algo raro hay aquí.
El 23 de junio de 2009, el SBX-1 se trasladó a la costa de Hawái para controlar una potencial amenaza de misil de Corea del Norte. Entre 2009 y 2010, el buque pasó 396 días continuos en el mar. Pero, ¿y si es que es más que un radar? Se piensa que el radar ha sido pensado como un dispositivo que se utiliza para iniciar los terremotos y el control del clima. El dispositivo podría emitir microondas que excitan las moléculas de agua y redirigen la humedad atmosférica a otras partes del mundo. Aunque los escépticos dicen que si eso fuera posible, las demandas de energías necesarias para hacerlo serían mucho mayores que las capacidades actuales que la energía podría proporcionar en un corto periodo de tiempo. Todo esto está bien pensado si tenemos en cuenta solo las formas de energía que conocemos actualmente, pero yo les recordaría que estamos tratando con tecnología clasificada y que no sabemos el límite al que pueden llegar. En fin, podríamos deducir que desde 2006 a la actualidad el SBX-1 pasó por un periodo de adaptación y calibración y los Estados Unidos recién hoy en 2014 pueden realmente prescindir de la base HARP para hacer con el control total de la ionosfera al nuevo radar. Mientras tanto, seguiremos investigando a fin de encontrar más pruebas que demuestren el verdadero plan de este aparato tecnológico. Esto fue Zona de Investigación. Gracias por estar ahí. Hasta luego.